La idea de estos videos es poder abordar diferentes aspectos relacionados a las suites de Bach para violonchelo solo. Iniciaremos con nociones generales sobre el ciclo y luego iremos abordando diferentes aspectos de la obra. La palabra suite, que proviene del francés y significa serie, se usa para designar diversas piezas instrumentales independientes entre sí que se combinan para ejecutarse seguidas. Con la misma finalidad, antiguamente, también se usaron otras denominaciones, como la francesa ordre, la alemana partita y la italiana sonata. Y si bien el término suite no apareció hasta mediados del siglo XVI, la forma tiene sus orígenes en la práctica de interpretar danzas por pares que se remonta a fines del siglo XIV y al siglo XV. La suite fue una de las formas musicales más importantes de los siglos XVII y XVIII, y la secuencia normal de movimientos para dicha época, es decir, 2 pares de danzas, una lenta y una rápida por cada par, provenientes de 4 países, la alemanda de Alemania y la courante de Italia, seguidas por la zarabanda de España y la giga de Inglaterra, es atribuida al compositor alemán Johann Jakob Froberger. Aún así, vale aclarar que estas danzas podían ser reemplazadas por otras, así como también se podían agregar movimientos para aumentar la forma. Los principales centros de composición para la suite en el siglo XVII fueron Alemania y Francia. En otros países el desarrollo fue más lento y la mayoría de las composiciones de este tipo no constituían suites en el sentido estricto. La suite, si bien de origen y desarrollo francés, encontró en Händel y Bach exponentes de jerarquía. Después de esto, tanto el tipo de composición como los vocablos para denominarla desaparecieron, para volver recién en el siglo XIX con características muy diferentes. Por esta razón es importante distinguir entre las denominaciones suite antigua y suite moderna. Volvamos a la suite antigua, que es la que nos interesa. Esta se constituía exclusivamente de canciones y danzas medievales, breves y sin desarrollo. La forma de cada una de esas danzas fue evolucionando y abandonando su simplicidad, principalmente por la influencia de la rica polifonía practicada en la época. Algunas de estas formas dejaron de usarse y se fueron sumando otras piezas que ya no poseían carácter de danza. También se fue reduciendo el número de piezas en la medida que las mismas ganaban en extensión. Como decía ya, 4 de estas danzas se volvieron tan importantes que se convirtieron en elementos básicos de la suite. Este fue el caso de la alemanda, la courante, la zarabanda y la giga. Entre estas danzas se intercalaban las piezas que no se consideraban esenciales, las denominadas galanterie, que por lo general figuraban entre la zarabanda y la giga. Más adelante también se volvió común la introducción de un preludio que no se basara en ritmos de danza y cuyo carácter surgiera de la improvisación. Esta pieza recibió diferentes nombres, como fantasía, preámbulo u obertura. Prácticamente todas las suites antiguas poseen unidad tonal. Los cambios de tonalidad entre los movimientos se limitan a contrastes entre tonalidades homónimas o relativas mayor-menor. La mayoría de las piezas básicas de la suite antigua siguen la forma binaria simple, es decir, 2 secciones más o menos parecidas, donde la primera progresa a la tonalidad de la dominante o a la relativa mayor cuando la tonalidad original es menor, y la segunda regresa a la tonalidad inicial. Vale aclarar que ambas secciones se repiten. Las figuras melódicas o rítmicas iniciales de cada movimiento por lo general reaparecen, se desarrollan o se repiten idénticas a lo largo del movimiento e incluso pueden servir como vínculo entre 2 o más movimientos de la misma suite. Las piezas no básicas con forma propia mantuvieron su forma original y las demás piezas por lo general se adaptaron a la forma de las piezas básicas, es decir, la forma binaria. En relación a las danzas móviles o galanterie, en algunas suites se encuentran 2 del mismo título seguidas, casi siempre la segunda en distinta tonalidad o modalidad que la primera. Ambas piezas forman una sola, por lo que deben ejecutarse sin interrupción, y después de la segunda volver a la primera sin repetir las partes de esta última. Este es el caso de las suites para violonchelo solo, en que encontraremos minuet 1 y minuet 2, burre 1 y burre 2, gavota 1 y gavota 2. La estructura de estas piezas difiere significativamente de las 4 danzas fijas al presentar una forma ABA,
donde la sección central, B, es independiente y la tercera sección, A, representa una repetición de la primera sección, es decir, un da capo. La contribución de Bach al género es de gran diversidad. 6 suites para violonchelo solo, 4 suites orquestales, 6 suites para teclado francesas y 6 inglesas, 6 partitas para teclado y varias partitas y sonatas para instrumentos diferentes. Las 6 suites para violonchelo solo, WV 1007 a 1012, fueron escritas durante la estancia del compositor en Köthen, y aunque no se conserva el manuscrito original, se cree que se escribieron en la misma época que las 6 sonatas y partitas para violín solo. Existen 4 registros manuscritos que son considerados las fuentes primarias para las ediciones actuales de las suites para violonchelo. Una copia manuscrita realizada por Johann Peter Kellner, probablemente escrita en 1726, basada en el manuscrito original y considerada la copia más antigua. Una copia manuscrita de la segunda esposa de Bach, Ana Magdalena, escrita entre 1727 y 1730, basada en una copia del original del propio compositor, y 2 manuscritos cuyos autores se desconocen, y se asume que fueron escritos en algún momento a fines del siglo XVIII. Es importante destacar que se encuentran numerosas diferencias entre estos manuscritos, principalmente en relación a los arcos y en algunos casos también de notas. En la actualidad, estudiosos e intérpretes coinciden en que el manuscrito de Ana Magdalena es el más importante, aunque se observen algunas inconsistencias. Y aunque aún haya discusiones en torno a esto, no quiero dejar de mencionar que en 2011 el profesor Martin Jarvis de la Universidad Charles Darwin de Australia afirmó que desde su punto de vista y según el análisis de la tinta y el estilo de escritura, la implicación de Ana Magdalena en el trabajo y en las composiciones de Bach fue mayor a lo que se estimaba, y argumenta que ella misma fue la principal compositora de algunas obras del compositor, entre ellas las suites para violonchelo solo. Hoy en día contamos con numerosísimas ediciones de las suites. A grandes rasgos podríamos dividirlas en 2 grandes grupos. Por un lado, las denominadas ediciones Urtext. Urtext es una palabra alemana que significa texto original. Estas son aquellas ediciones que intentan reproducir la idea original del compositor de la manera más fidedigna posible. Y por otro lado, las ediciones que se desprenden de la idea interpretativa de un instrumentista en particular. En el caso de las suites, en relación a las ediciones Urtext, nos encontramos nuevamente con el problema de que no se conserva el manuscrito original y que los manuscritos que se conservan presentan divergencias. En la actualidad, las ediciones Urtext son las más elegidas, aunque algunas ediciones que históricamente han tenido mucho peso, pedagógicamente o interpretativamente hablando, aún se usan bastante, como lo son la de Fournier, la de Hugo Becker o la de Alexanian.
Tras la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750 y durante casi 200 años, las suites para violonchelo solo fueron consideradas apenas estudios y no se popularizaron como piezas de concierto hasta su redescubrimiento por parte del violonchelista español Pablo Casals, quien además de incluirlas en los programas de concierto, en 1938 realizó la primera grabación de las mismas. Es interesante mencionar que acostumbraba a decirse que su interpretación estaba marcada por el estilo y la idea musical de la época, distanciándose de lo que en la actualidad entendemos como las costumbres y técnicas interpretativas del período barroco. Pero consta que los golpes de arco usados por Casals y rechazados por los puristas de su época, como el staccato o el spiccato, hoy son usados en la interpretación histórica y respaldados por la investigación musicológica, además de constar en los tratados de interpretación de la época como el de Tartini o el de Geminiani. Para finalizar, solo quiero mencionar que prácticamente todos los grandes violonchelistas que vinieron detrás de él realizaron grabaciones de las suites. Entonces, la pregunta es, ¿mencionar grabaciones o no? Me resulta muy difícil resistir a la tentación de mencionar algunas versiones que considero indispensables de oír, ya sea por el impacto que tuvieron en su momento o por mi propio gusto. Así que, acá van. Obviamente, comenzaremos con la grabación de Pablo Casals, la de Pierre Fournier, de Rostropovich, de Yo-Yo Ma, Anner Blisma y Peter Whisperway, Ophélie Gallard y Jean-Guihen Queyras.